Bueno, buen día. Mi nombre es Juárez Hernán y voy a ser su profesor por el día de hoy. El tema que vamos a desarrollar es vectores. Bueno, para saber qué es un vector, primero tenemos que saber qué es una magnitud, ¿sí? Bueno, una magnitud son todas aquellas propiedades que se pueden medir y pueden ser estudiadas por las ciencias experimentales. Para cada magnitud siempre se le define una unidad y dicha medida, esta magnitud, estará dada por un número y su unidad. Por ejemplo, tenemos magnitudes de longitud, tenemos magnitudes de masa, tenemos magnitudes de temperatura, y a estas dichas magnitudes se le asigna una unidad. Por ejemplo, en el sistema internacional, la longitud la podemos medir en metros, la masa en gramos, la temperatura en grados centígrados. Bueno, una vez sabiendo qué es un vector y qué es una magnitud, vamos a decir que las magnitudes se pueden clasificar en dos tipos. Tenemos las magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales. Las magnitudes escalares son todas aquellas que se las define con un número y su unidad. Por ejemplo, el área es una magnitud que basta con definirla. Por ejemplo, tenemos un terreno de 300 metros cuadrados. Es decir, que esta magnitud solo está definida por el número y su unidad correspondiente. Otro ejemplo sería el de la masa. Cuando vamos a comprar pan, decimos queremos 2 kilos de pan. Es decir, que está definida también por el número y su unidad correspondiente. En cambio, lo que son las magnitudes vectoriales, además de tener este número y esta unidad, para ser expresadas correctamente se debe dar una dirección y sentido. Por ejemplo, vamos viajando a 5 kilómetros por hora, pero debemos decir hacia dónde estamos viajando, si hacia el norte, si hacia el sur. Otro ejemplo puede ser el de la fuerza. Eh, Cuando pedimos ayuda, qué sé yo, che, mira, ayúdame a hacer una fuerza para mover la mesa, pero además de decir que necesitamos hacer esta fuerza, debemos decir hacia dónde queremos correr la mesa, hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia adelante o hacia atrás. Bueno, nosotros nos vamos a centrar en estas magnitudes vectoriales, ¿sí? Bueno, un vector lo podemos definir que son flechas que indican una cantidad. Bueno, estos vectores tienen características. Tienen características. Tienen una magnitud o módulo más conocido, que el módulo es lo que indica el tamaño del vector o el tamaño de esta flecha, ¿sí? Entonces el módulo indica el tamaño del vector. Y otra de las características muy importante es el ángulo. Este ángulo nos va a indicar la dirección y el sentido del vector. Bueno, no sé si alcanzamos a ver ahí. Para que queden más fijados estos conocimientos, vamos a dibujar un vector. Tenemos un vector A y vamos a colocar estas características, ¿sí? El módulo del vector, entonces dijimos que era el tamaño de la flecha. Entonces esto
sería el módulo del vector A. Siempre el módulo se lo define con estas dos rayitas al lado, ¿sí? Y un vector siempre está definido con una rayita o una flechita arriba del nombre del vector. En caso contrario, que no tengamos esa flechita, sería solamente un punto. Y las otras características de la dirección y sentido. La dirección siempre está dada por el ángulo que forma el vector con el eje cartesiano X. Entonces, si acá dibujamos un eje imaginario, tenemos un eje Y y un eje X. El ángulo que formamos acá es lo que nos da la dirección. Entonces acá ponemos dirección. Bien. Y el sentido está dado por la punta de la flecha, es decir, hacia dónde está la flecha es el sentido que tiene el vector. Sentido. Bueno, si vamos bien hasta ahí, vamos a entrar ahora, una vez sabiendo qué es una magnitud, qué es un vector, cuáles son las características del vector, vamos a entrar a cómo se grafica un vector. Vamos a borrar esto. Y vamos a ir haciéndolo con unos ejemplos. Por ejemplo, tenemos el vector A, que mide 2, 3. Graficamos un eje cartesiano. Es muy importante que a la vez de cuando graficamos los ejes cartesianos pongamos dónde está X, dónde está Y, ¿sí? Entonces vamos a graficar este vector. Tenemos las componentes siempre son X e Y. Siempre estamos graficando, quiero aclarar, en el plano. También tenemos vectores en el espacio. Nosotros nos vamos a centrar en lo que es el plano. Entonces vamos a graficar. Dice que nos corremos 2 hacia la derecha. ¿Por qué hacia la derecha? Porque son positivas. Nos corremos 2 y subimos 3. Entonces nuestro vector nos quedaría ahí. ¿Cómo sabemos entonces las componentes de este vector? Las componentes serían 2 en X, y acá tenemos nuestra componente. Bueno, acá falta que este es el vector A. Esta sería la componente AX, y paralelo al eje Y tenemos la componente AI. Siempre que graficamos, bueno, no es necesario partir desde el origen. Por ejemplo, un alumno me puede decir, che, profe, yo quiero que mi vector 2, 3 no empiece desde el origen. Muy bien, podemos empezarlo de 1, 1, ¿sí? Entonces este va a ser el origen de mi vector. Siempre que respetemos las componentes de este vector, va a estar bien, ¿sí? Entonces, si partimos de 1, 1, nos vamos a mover 2 a la derecha, 2 a la derecha, y vamos a subir 3. Acá vamos a tener nuestro vector. Entonces, este vector también lo podemos llamar A y está bien. Entonces, no es necesario que siempre grafiquemos desde el origen, sino siempre que se respeten sus componentes va a ser el mismo vector. Bueno, no sé si vamos bien hasta ahí o voy muy rápido, se va entendiendo. Sí, se entendió. Bueno, otra manera de conocer, de graficar vectores y conocer sus componentes es cuando se dan solamente puntos. Es decir,
tenemos un punto A con componentes 1, 2, y un componente B, y un punto B, perdón, menos 1, menos 2, 1. Vamos a graficar esto en un eje cartesiano. Entonces empezamos por el primer punto. El primer punto nos dice que es 1, 2. 1 en X y 2 en Y. 1 en X y 2 en Y. Acá ya no vamos a trazar el vector porque recuerden que estamos graficando puntos. Entonces, este sería mi punto A. Y mi punto B nos dice que es menos 2 en X, esto sería X e Y. Menos 2 en X y 1 en Y. Entonces estaría acá. Este es nuestro punto B. Y tenemos que formar entonces acá el vector AB. Entonces, como nos dice que va de A a B, nuestro vector nos quedaría aquí. ¿Cómo sabemos las componentes de este vector? Para saber las componentes siempre debemos armar un triángulo rectángulo que parta siempre desde el origen y nos vamos hacia la punta del vector. Es decir, que cerramos hacia abajo y nos corremos hacia la derecha, hacia la punta del vector. Entonces, acá tendríamos nuestra componente AI y acá tendríamos nuestra componente AX. ¿Cómo lo expresamos? Entonces, nuestro vector AB tendría componentes en X y en Y. En X, como vamos cerrando siempre hacia la punta de la flecha, nos vinimos hacia abajo. Entonces tenemos menos 1. Menos 1 sería en Y. Y en X nos corrimos 1 y 2. 2 y 3 lugares. Entonces tendríamos nuestras componentes serían menos 3 y menos 1 en Y. Entonces de esta forma podemos graficar un vector mediante puntos y además también conocer sus componentes. No es necesario que siempre nos den vectores para graficar, sino nos pueden dar los puntos para encontrar un dicho vector. Bien, si se entendió esto, vamos a decir que con vectores podemos realizar diferentes operaciones. Podemos realizar suma, resta, producto de vectores, producto de un vector por un escalar, producto de escalares, productos mixtos. Bueno, para hacer la primera clase que vamos a introducirnos en vectores, vamos a empezar con lo que es suma solamente. ¿Cómo se suman los vectores? Vamos a ir borrando esto. ¿Cómo sumamos dos vectores? Vamos a dar otro ejemplo. Tenemos el vector A de componente 2, 3 y un vector B de componentes 1, 2. Bien. Debemos realizar la suma de A más B para encontrar el vector AB, que sería nuestro vector resultante. ¿Cómo se suman? Bueno, entonces el vector suma de A más el vector B se suma de la siguiente manera. Siempre para sumar vectores debemos sumar
componentes con componentes, es decir, la componente es x más la componente x del vector b, y así con la componente y del vector a más la componente y del vector b. ¿Cómo nos quedaría entonces? La primera componente es 2, entonces ponemos 2. Como dice más, siempre colocamos más. Y la componente del vector b, x, sería 1. Estaría el primer paso. Entonces nos quedaría 2 más 1. Y para las componentes y, nos quedaría 3. Vuelvo a repetir, como dice más, colocamos más. La componente b sería 2. Una vez que tenemos eso, ya solo realizamos la suma. Entonces nuestro vector resultante AB sería igual a 3 en X y 5 en Y. Bien. Voy a dar otro ejemplo, pero con las componentes con signo distinto. Es decir, que no siempre vamos a tener componentes positivas para sumar o para restar, sino también podemos tener componentes negativas. Es decir, que por acá, si cambiamos, en vez de ser más 1 sea menos 1, ¿cómo nos quedaría? Entonces, en esta primera parte vamos a poner lo de x y en esta segunda parte lo de y. Bien, entonces la primera componente nos dice que es 2. Como es más, siempre colocamos más. Y la componente x del vector b es menos 1. Colocamos menos 1. Y ahora nos vamos con y, que nos quedaría lo mismo, 3 más 2. Bien. Siempre es recomendable, que no debe quedar así, serían que los signos más y menos queden juntos. Es decir, nunca pueden estar juntos. Pero lo colocamos entre otros paréntesis, o directamente lo que se puede acá hacer es la regla de los signos, que ustedes ya la conocen. Entonces, ¿cómo nos quedaría? El vector A más el vector B sería igual a 2 más por menos, nos quedaría menos, y en la parte de y nos quedaría lo mismo, 3 más 2. Entonces nuestro vector resultante, que sería el AB, sería 2 menos 1, quedaría 1 y 5. Bien. Bueno, no sé si se entendió, si se ve claro ahí. Sí, profe. Bueno, vamos bien. Para terminar, en lo que es la suma de vectores, vamos a graficar, vamos a sumar estos vectores, pero gráficamente. Bueno, borramos esto y dejamos. Bien. Bueno, ¿cómo realizamos la suma de vectores, pero gráficamente? Vamos con el primer vector, que nos dice que es 2, 3. Entonces, nos movemos 2 en X y subimos 3 en Y. Tendríamos acá nuestro primer vector.
Este sería nuestro vector A. ¿Cómo sumamos el vector B? Siempre para sumar otro vector gráficamente, parte de donde terminó el primer vector. Entonces nuestro primer vector terminó acá, ¿no es cierto? Vamos a partir de ahí para seguir graficando el segundo vector, que nos dice que es 1, es decir, que nos movemos solamente una posición en X y subimos 2 en Y. Subimos 1, 2. Entonces nuestro segundo vector lo tendríamos ahí. Este sería nuestro vector B. Bien. ¿Cómo obtenemos nuestro vector resultante, que sería el AB? El vector resultante siempre se lo traza desde el origen de donde partió el primer vector a donde terminó el último vector. Es decir, que no siempre podemos sumar dos vectores, podemos sumar 3, 4, 5, la cantidad de vectores que queramos, pero el vector resultante se lo traza de donde empezó el primer vector a donde terminó el último vector. Es decir, bueno, en este caso las componentes que usé me quedaron dos vectores superpuestos o coincidentes, pero nuestro vector resultante sería desde el origen de A hasta donde terminó B. ¿Cómo sabemos nuestras componentes entonces? Si trazamos acá y bajamos, tendríamos la componente en X y la componente Y. Entonces nuestra componente AX nos quedaría 1, 2 y 3. Y nuestra componente AI nos quedaría 1, 2, 3, 4 y 5. Es decir, que de esta manera llegamos al mismo resultado, como cuando lo sumamos analíticamente a cuando lo sumamos gráficamente. Nos quedaría 3, 5 y acá obtuvimos 3, 5. Bueno, de esa manera solamente voy a explicar esta suma de vectores. Como dije, podemos realizar resta, productos de vectores, producto de un vector por un escalar, productos mixtos. Podemos realizar diversas operaciones con vector. Bueno, eso sería toda mi clase. Espero que me hayan entendido y que se pueda ver bien lo que desarrolle. Muy bien, nadie va a preguntar nada. Sofía dice que se vio y se entendió. Bueno, Hernán, cuéntenos qué sintió, aparte de soledad. Nada, un poco de nervios primero al principio, hasta que la desarrollé varias veces la clase, hasta que me fui sintiendo más relajado, más cómodo, cómo expresarme. Ya, lo fui explicando a cómo lo entiendo yo, profe. Bien. Bueno, después que suba el video a YouTube, usted va a ver su clase y después va a hacer una autoevaluación. De paso, aprovecho para decirle a los que ya hicieron esta microclase que me tienen que devolver esa autoevaluación, ¿sí? En un informe por escrito, que o sea, me pasan un pequeño Word o PDF, lo pueden hacer por el WhatsApp privado. Bueno, haciendo la autoevaluación, calculen que eso tiene que llevar por lo menos una carilla donde van a poner todos los ítems que ustedes creen que son necesarios. Y al final, si ustedes quieren, inclusive una nota que se pondrían ustedes por esa clase. Bien. Bueno, eso lo realizamos en la computadora Word y le mandamos el archivo. ¿Cómo dice Hernán? Lo realizamos en Word,
hacemos un archivo y le mandamos el Sí. informe. Bien. Puede ser en Word y si quieren ustedes, el Word lo transforman a PDF y lo envían en PDF, pero no hace falta. Bueno, profe, está bien. Muchas gracias. Lo mismo para el resto. Listo, profe. Gracias a usted. Bien. Farías no apareció. Tampoco mandó ningún WhatsApp avisando o justificando su ausente. Bien, vamos a terminar con lo que habíamos empezado, que eran las coordenadas polares. ¿Se acuerdan? Hemos visto coordenadas, el concepto de coordenadas polares, que era un punto y un eje horizontal, que era el radio y que podíamos, sí, le escucho. Sí, usted creo que también me había puesto para el 10 a mí. Sí, ¿por qué? Bueno, como hoy es 10, creo que hoy me toca pasar a mí por eso, para la microclase. Ah, perdón, ¿quién está hablando? ¿Agustín? Sí, No lo había notado porque yo me fijé en el WhatsApp que mandé hace como un mes cuando programamos las clases y no lo agregué después. Y es cierto, usted cuando me preguntó, yo le puse en forma privada. no, lo mando al grupo. Grupo, bueno, no. Me puso que iba a pasar el 10 de noviembre. Está listo entonces. Va, bueno, no sé si quiere que comience o Sí. lo dejamos para otra clase. No, porque la otra clase lo tenemos agendada ahí a las otras personas. Pasa que en ese WhatsApp, el primero que veo yo y consulto, dice Vanega Beris 30 de octubre, Nivas Vargas 6 de noviembre, Juárez Faría 10 de noviembre, Sotomayor Toledo 13, Sarmiento Reynoso 17, Calle Cortés el 20. Y agrega el 20. Después puse la fecha de los recuperatorios, ahí está, González Agustín 10 de noviembre, sí, recién lo veo, discúlpeme. Y este viernes Sotomayor y Toledo, y no sé si te agrega Farías, si ha tenido algún inconveniente, probablemente con la conexión, después nos enteraremos. Listo, Agustín, le paso el anfitrión y usted, si necesita, lo va a utilizar. Bueno, bueno, Ya ya comenzamos. Bueno, ahí se ve, profe. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que ver? Ay, no, espera. No pusieron bien la cámara. Porque tengo un ayudante acá que me está ayudando a grabar. Sí, se está escondiendo también.
Sí, está escondiendo, no quiere salir. Bueno. Sigue sin verse. Deme un segundito, profe. Sí, tómese el tiempo Ahí que... está. ¿Se ve ahí? Sí, usted tiene la posibilidad de mirarse en la pantalla. Acá como estoy con el celular solamente no entré a otra cuenta, por eso. Bueno, Pero bueno, ya que me vaya dando el ok mi ayudante y bueno, para ir a ver. está bien encuadrado, nada más que debería estar quieto porque se está moviendo constantemente. Bueno, bueno, me voy a presentar. Yo soy Agustín González y el tema que preparé el día de hoy es derivada. Bueno, para ir adentrándonos a lo que es la derivada, ¿sí? Vamos a tomar ciertos conceptos previos, que es el concepto de función y el concepto de pendiente. Bueno, para ir definiendo lo que es una función, esta es una relación binaria que para que sea función tiene que cumplir con dos condiciones simultáneamente, que es la condición de existencia, que esta nos dice que todo valor de un primer conjunto tiene que tener una imagen en el segundo conjunto, y a su vez la condición de unicidad. Esta condición nos dice que todo elemento del primer conjunto tiene que tener una única imagen en el segundo conjunto. Bueno, esto con respecto a lo que es función. Bien, con lo que es pendiente, a la pendiente la podemos definir como un parámetro asociado a una recta, que por definición, vamos, tenemos una pendiente, tenemos distintos puntos, un punto x sub 0, un punto x1, y estos valores se asocian con los valores, o sea que estamos calculando ese valor de pendiente. Donde aquí vamos a tener lo que es una variación de i. Profe, ¿Sí? no se ve nada. ¿No se ve ¿Sabe cómo nada? eso? No. A ver, dame un segundito y pongo un poquito más de luz. ¿Ahí se ve un poquito mejor o todavía no? Mejoró un poco. ¿Se ve ahí? Bueno, continuando. Estábamos que era la definición de pendiente. Bueno, teniendo esto, a la pendiente la podemos definir, dijimos, como la variación de i sobre la variación de x. Por lo tanto, esto va a ser igual a x sub 1, a i sub 1 menos i sub 0 sobre x1 menos x sub 0. Bien, teniendo en cuenta estas dos definiciones que acabamos de dar, lo que es la definición de función y la definición de pendiente, vamos a ver lo que es la definición de la derivada. Bien. Adentrándonos a lo que es ya la derivada. Bueno, ¿qué es una derivada? La derivada la podemos definir como otra función que nos da el valor de la
recta tangente de los distintos puntos de abscisas X. Bien, si vamos al gráfico, nosotros tenemos una curva. ¿Sí? Ahora, esta curva, en cualquier punto de abscisa, le vamos a llamar X, y a otra distancia le vamos a agregar lo que es un delta de X, que es una variación. Bien, y aquí también marcamos lo que es el punto. Al marcar los puntos, lo vamos a marcar y lo vamos a llamar P y Q. Al tener el punto X en mi curva, esto nos va a devolver un valor en la función f de X. Lo mismo con X más delta de X nos devuelve un valor como f en función de X más la variación de X. Bien, al trazar una recta por el punto P y por el punto Q, obtenemos lo que es una recta secante geométrica. ¿Sí? Donde, ¿qué pasa? Recordemos que aquí vamos a tener una misma variación de Y y una misma variación de X. Donde esta recta secante tiene una pendiente M. Si vamos nosotros a determinar esa pendiente M, tenemos que aplicar la definición de pendiente, que era y sub 1 menos y sub 0 sobre x1 menos x sub 0, teniendo en cuenta los puntos de mi función. Entonces, m en este caso va a ser igual al que y1 vendría a ser f de x más la variación de x menos y sub 0, que va a ser f de x. Ahora vamos con la variación de x. Esto sería nada más y nada menos que x más delta de x menos x. Aquí x con x se me va y me queda que m es igual a f en función de x más delta de x menos f de x. Todo esto sobre delta de x. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Definición de límite es lo que llamamos el límite, perdón, de derivada, es el límite del incremento de la variable que tiende a 0 del cociente incremental. Bien, aquí terminamos. Lo que pasa, nosotros habíamos llegado hasta la parte de la pendiente. Lo que nos quedaría ver es cómo llega el límite o cómo aplicamos el límite en este caso. Bien, para eso partimos desde mi recta secante que habíamos definido. Nosotros, como la definición, habíamos dicho que obteníamos una tangente. Por lo tanto, para que esto se haga tangente, esta recta secante, el punto o la distancia de variación de x, que es esta, tiene que ir aproximándose al valor de x. ¿Para qué? Para que Q, al coincidir con P, va a tener lo que llamamos una recta tangente en ese punto. Entonces, ¿qué está haciendo mi variación? Lo que está haciendo es tender a hacerse más pequeña cada vez. Y al hacerse más pequeña, se va acercando al punto P. Por lo tanto, mi variación está tendiendo a 0. ¿Sí? Al hacerse aproximadamente muy chiquitita a 0, se va aproximando cada vez al valor de x, por lo que vamos a obtener la tangente. Es por eso
que aplicamos el límite en el cociente incremental cuando el incremento de mi variable tiende a 0. Esto sería la fórmula para poder calcular. O sea, esta es la definición de límite. Bien, ¿se va entendiendo hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Ninguna? ¿Puedo continuar? Sí, profe, continúe nomás. Excelente. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de cómo aplicamos derivadas por definición. En el caso, por ejemplo, vamos a tener una función f de x igual a x cuadrado, ¿no? Si aplicamos esta tabla, esta derivada sería igual a 2x. ¿Pero por qué 2x? Para llegar a esta conclusión, aplicamos el concepto de derivada por definición. Entonces, ¿qué haríamos en este caso? Lo que tenemos que hacer es el límite del incremento de mi variable que tiende a 0 de f de x más variación de x. ¿Qué va a ser? Simplemente x cuadrado, que va a estar reemplazado con x más variación de x al cuadrado, menos mi función que es f de x, todo sobre delta de x. Bien, si damos paso al límite, estamos por seguro que vamos a obtener una indeterminación. Entonces, para no obtener la ecuación, vamos a ir a salvar el límite. Donde si vamos a salvar el límite, esto nos va a quedar de la siguiente manera. El límite del incremento de mi variable que tiende a 0. Aquí, en mi primer caso, lo que tengo es el cuadrado de un binomio. Por lo tanto, aplicamos la fórmula del cuadrado de un binomio, que nos dice que el primer término tiene que estar elevado al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo término, más el término al cuadrado. Todo esto menos x cuadrado sobre delta de x. Bien, ahora ¿qué hacemos? X cuadrado por menos x cuadrado se me va. ¿Qué me queda? Esto me queda el límite de x que tiende a 0, del incremento de variable que tiende a 0, perdón, de 2x por la variación de x, más del cuadrado todo sobre delta de x. Bien, ¿qué podemos hacer aquí? Aplicamos factor común. Al aplicar factor común en mi numerador, me queda delta de x por 2x más delta de x todo sobre delta de x. ¿Qué pasa aquí? Este con este se me va. Por lo tanto, me queda el límite del incremento que tiende a 0 de 2x más delta de x. Y si damos paso al límite, me queda de 2x. Bien, este es un caso sencillo de la aplicación de la derivada por definición. Bueno, vamos a ver otro ejemplo un poquito más complicadito, que va a ser f de x igual al seno de x, donde si calculamos su derivada por tabla, la derivada de esta función va a ser igual al coseno de x. Bien. Vamos a comenzar. Para empezar a hacer esta derivada se tiene que saber un poquito de trigonometría y de identidades trigonométricas. Bien. Comenzando, vamos a armar mi límite, que va a ser el límite del incremento de mi variable que tiende a 0, de seno de x más delta de x menos seno de x, todo sobre delta de x. Bien, para empezar a realizar este límite,
tenemos que convertir esto en lo siguiente. El seno de x por coseno de delta de x más seno de delta de x por coseno de x menos seno de x todo sobre delta de x. Bien, una vez que convertimos el seno de la suma de dos valores, pasamos a lo siguiente. ¿Qué pasa? En todos estos términos tengo seno, pero en uno tengo seno de delta de x. Por lo tanto, esto va a ir por una parte y este lo voy a trabajar con este término. Entonces, ¿cómo me quedaría? Si saco factor común de término, de este primer término con este tercero, me quedaría lo siguiente. Seno de x por coseno de delta de x menos 1. Todo sobre delta de x. Este término, este es mi segundo término, estaba sumando, por lo tanto va a seguir sumando más seno de x por coseno de x, todo sobre delta de x. Bien, ¿qué pasa? Como en mi límite, como límites son distributivos respecto a la suma, si aplico límite en este término de aquí es lo que llamamos límite notable. Por lo tanto, el seno de delta de x sobre delta de x va a ser 1. 1 por el coseno de x. Entonces, ese segundo término, pasando en limpio, nos va a quedar lo siguiente. Más coseno de x. Bien, ahora tengo que trabajar toda la primera parte. Bien, ¿cómo continuamos ahora? Lo que vamos a hacer va a ser aplicar un producto y a la vez dividir. ¿Pero qué? Ahí lo vemos. Esto nos queda como el límite que tiende a 0 de seno de x por coseno de la variación de x menos 1 por coseno de la variación de x más 1 y a su vez vamos a dividir por lo mismo. Para continuar acá. Bien, ahora ¿qué hago? Multiplico esto con esto y es lo que me quedaría como una diferencia del cuadrado. Lo vuelvo a unir todo nuevamente. Entonces esto me queda el seno de x todo sobre coseno cuadrado de la variación de x menos 1 sobre delta de x por el coseno de delta de x más 1 más el coseno de x. No me equivoco, está todo bien. Ahora, ¿qué pasa? Esto que tenemos aquí en mi paréntesis es otra identidad. Que esta identidad parte del seno cuadrado de x más el coseno cuadrado de x igual a 1. Entonces, si hacemos el respectivo despeje, vamos a obtener el menos seno. Menos seno de la variación de x. Bien.
Abajo nos queda la variación de x, coseno de la variación de x más 1. Todo esto más coseno de x. Bien, ¿qué es lo que hacemos ahora? Primero, si damos paso al límite, el seno y la variación, perdón, esto no, sino esto de acá, este seno con esta variación, porque coinciden, se hace 1. Mientras, esto sigue siendo 0. Y aquí tengo, a ver, no, hay algo mal acá. No. Coseno de la variación segundo. Espera. Y que aquí salió algo mal. Bien, trabajamos con esto, multiplicamos por x más 1. Menos 1 se hace menos. Esto pone que se hace 1. Notable. Acá hubo un error, no sé dónde. Bien, todavía no encuentro el error, pero lo que tendría que quedar aquí, todo este término se tendría que anular al dar paso al límite, que tendría que ver bien dónde está el error, y al dar paso al límite, como digo, todo esto al hacerse 0, se anula y solamente me queda el coseno de x, que esa sería la derivada del seno. Bien, pero sigo sin encontrar el error ahora. El seno de delta de x, Agustín, ese que está señalando está al cuadrado. Tiene que estar al cuadrado. Al cuadrado, sí, perdón. Bien. Bueno, voy a borrar eso, lo voy a pasar en limpio. Así continuamos. ¿Cómo borra? Bueno, si lo continuamos a esa parte, me quedaría como el límite, bueno, de delta de x, que tiende a 0, del seno de x por el menos seno, esto sería el cuadrado, habíamos dicho, el seno de x por seno de x. Todo sobre delta de x por coseno de delta de x más 1. Bien, más el coseno de x. Como dije que esto se tiene que anular al dar paso al límite, esto perdón, variación de x, esta variación con este seno se hace 1. El coseno de delta x, que es 1 más 1, se hace 2, todo este término. Y este término queda como seno, y este como, ¿sí? Porque el seno de delta de x es 0, y 0 por el seno se me va a hacer 0, y abajo queda de 2, y 0 sobre 2 es 0. Y ahí se termina anulando, por lo que me quedaría solamente el coseno de x. Bien. Eso sería toda la parte esta de derivada. No sé si tienen alguna duda, quieran consultar. Es un poquito largo este ejercicio, ¿no? ¿Dudas, alguna pregunta que quieran hacer sobre el procedimiento, sobre la definición o el concepto? No se ¿Nada? entendió. Bueno, eso sería todo, profe.
No sé. Corta. Muy bien, terminamos entonces. Bueno, para finalizar, como les decía hace un rato, nos quedaba ver la ecuación polar de la hipérbola como para terminar y cerrar el tema de ecuaciones de las cónicas en forma polar. Tiene un desarrollo muy similar al de la elipse, bastante largo, como dijimos y vimos en la elipse, bueno, y como lo vimos en coordenadas rectangulares. Entonces vamos a subir la pantalla. Vamos a volvernos un poquito. Ecuación polar de la hipérbola. Recuerden que nosotros en nuestro sistema definíamos el centro, que sería el polo, un eje polar que es coincidente con el eje X, y a partir de allí vamos a definir la ecuación polar de la hipérbola, que tenía, vamos a suponer en este caso que la hipérbola es centrada y el centro está en el polo, de tal forma, con eje focal horizontal, de tal forma que vamos a tener una curva de este lado y otra curva del otro lado. Una rama de la hipérbola está aquí, la otra rama del otro lado, y a partir de allí definimos un punto, obviamente que hay un foco, y a la misma distancia del otro lado está el otro foco, foco 1 y foco 2, y un punto genérico que en este sistema tiene ρ y θ. Significa que la distancia es ρ y que el ángulo que forma con este vale θ. De la misma forma que definíamos que la suma de distancias será constante, para la hipérbola recuerdan que era que la diferencia de distancias o sea, que esta distancia menos esta distancia del punto P al foco 2 menos del punto P al foco 1 es igual a una constante, y esa constante hemos definido que era 2 veces A. Bueno, ¿qué es lo que hay acá? Y tenemos la distancia A hacia ambos lados, que son los vértices, vértice 1, vértice 2, vértices reales, y con esta distancia
desde el centro hasta el foco, que llamábamos la distancia C, la misma distancia que hay hacia el otro foco. Entonces, con A y con C también relacionábamos que A cuadrado más B cuadrado, lo escribimos por acá, A cuadrado más B cuadrado es igual a C cuadrado. En la elipse A cuadrado igual a B cuadrado más C cuadrado, en este caso el lado mayor. Y esto sería la hipotenusa en un rectángulo que tiene 2A y tendría que tener 2 veces B. Por lo tanto, si nosotros con el compás subimos así, vamos a obtener acá, ¿qué cosa? La altura B, lo mismo para el otro lado. Vamos a tener la altura B de tal forma que el rectángulo que armábamos antes tenía (2A por 2B). En realidad este no está simétrico. Tendríamos que tomar la misma altura y estaría por acá. Bien, nosotros armamos el rectángulo con A y con B, trazábamos las diagonales representaban las asíntotas, y con las asíntotas sabíamos que la curva, acá tenemos una asíntota, entonces la curva se iba a ir acercando a esa asíntota, por lo tanto esto tiende a que esta diferencia entre la curva y la recta tiende a 0, y acá sería lo mismo. Suponiendo que esta es la asíntota, la curva tendería a acercarse. Y lo mismo hacia el otro lado también tendería a que esa diferencia entre la recta, que es la asíntota y la curva, tiende a 0. Bueno, esto un poco explicando de dónde salía. Entonces era el lugar geométrico de todos los puntos cuya diferencia de distancias a dos puntos fijos, o sea, de PF2 menos PF1, nos daba una constante y era igual a esto que llamábamos eje transverso, 2A. Este sería el eje no transverso y acá arriba tendríamos un vértice imaginario porque no pasa por allí la hipérbola, que se construía con 2B y con 2A. Eje transverso, eje no transverso. Bueno, de eso lo que tenemos que hacer es definir las dos distancias y luego hacer todo el desarrollo que era eliminar las raíces en función de que nosotros tenemos acá esa longitud, tenemos esta longitud que es la de desde el polo hasta el foco F2, desde el polo hasta el punto en cuestión. Entonces esta distancia sería un lado de este triángulo que no es rectángulo, por lo tanto respondía al teorema del coseno, que decía que era la suma de las dos distancias al cuadrado, o sea, PF sería la raíz cuadrada de una distancia que sería ρ al cuadrado, más la otra distancia que es la longitud C al cuadrado menos 2 veces ρ por C por el coseno del ángulo comprendido, que sería pi sobre 2, 180 menos pi. Menos la otra distancia de P a F1, que sería la raíz cuadrada, que también tendríamos acá un triángulo oblicuángulo, donde yo conozco esta distancia que es C, conozco esta distancia que es ρ, y entonces me falta conocer esta distancia. Entonces sería ρ al cuadrado más esta distancia que también vuelve a ser C, menos 2 veces ρ por C por el coseno, y ahora el ángulo para este lado es 0 grados, entonces θ menos 0
o sea, tita. Y esto es igual a 2 veces A. Bueno, si no llegamos, giramos un poquito la cámara. Pasamos un término para el otro lado, elevamos al cuadrado, simplificamos, volvemos a quedar con una raíz, volvemos a elevar al cuadrado. No vamos a repetir todos los pasos, pero son exactamente iguales a los que llegamos con la elipse. No iguales, pero sí muy parecidos. Entonces, en definitiva, vamos a llegar aplicando el cuadrado y todo lo demás a una ecuación que voy a copiar directamente. No vamos a transcribir todo el desarrollo. Y quedaría más o menos así. C cuadrado por rho cuadrado por coseno cuadrado de tita menos 2C rho por A cuadrado por coseno de tita a la cuarta igual a cuadrado C cuadrado menos 2C rho por A cuadrado coseno de tita Entonces, este término se cancelaba con esto. Reitero, acá se pasa esta raíz que está restando para el otro lado, para el otro miembro. Si sumamos miembro a miembro esa misma raíz. Elevamos al cuadrado, se elimina la primera raíz, pero nos va a quedar en el desarrollo del cuadrado del otro binomio esta raíz que hay que volver a elevar al cuadrado hasta anularla y tienen que llegar a esta expresión. De tal forma que ahora juntamos que como que acá le faltaría algún término. A cuadrado C cuadrado más A cuadrado rho cuadrado. Perdón. Ahí le está faltando un término, yo copié mal. Más A cuadrado y rho cuadrado. Entonces, sacando factor común, ese rho cuadrado, en esta expresión, y esta última que me había olvidado, si sacamos rho cuadrado, nos queda C cuadrado por el coseno cuadrado de tita, ¿sí? Menos A cuadrado, igual a este A cuadrado, C cuadrado menos A a la cuarta. De donde sacamos factor común A cuadrado, y nos queda C cuadrado menos A cuadrado, y valiéndonos entonces de la relación pitagórica que habíamos escrito allí, que A cuadrado más B cuadrado es igual a C cuadrado menos A cuadrado es igual a B cuadrado. O sea que nos queda A cuadrado por B cuadrado. Y ahí cuando despejamos rho, tenemos A cuadrado por B cuadrado. Y este término, el paréntesis que pasa dividiendo, o sea, C cuadrado por el coseno cuadrado de tita menos A cuadrado. Y el cuadrado de rho pasa como raíz. Bueno, ustedes pueden practicar, como desarrollamos en la elipse, ese paso algebraico que es un poco largo, pero que no tiene demasiado de particular. Recuerden que C siempre es mayor que A, por lo tanto, cuando uno tiene una raíz y tiene un denominador, se complica porque en el dominio de una variable tenemos que hacer que lo que esté dentro de la raíz sea positivo. Por lo cual no hay ningún problema, ¿por qué?
Porque C siempre es mayor que A, y si además yo lo multiplico por un número que nunca va a ser mayor que 1, porque es el coseno de un ángulo, que varía entre 1 y menos 1, al elevarlo al cuadrado, lo peor que puede pasar es que valga 1. En tal caso me quedaría C cuadrado menos A cuadrado, y como C es mayor que A, esto va a ser positivo. Como estos dos están elevados al cuadrado, siempre va a ser positivo. Entonces no hay problema de que esto sí tenga solución y esté definido para esa situación. Ahora, si C es igual a A y se degenera ya la hipérbola, entonces sí nos daría un denominador 0. Esto es la hipérbola, la ecuación canónica de la hipérbola, pero con eje focal horizontal. Decimos centrada porque si estuviera descentrada sería imposible determinar, o sea, muy extenso, muy largo, poder determinar y despejar ρ. En el caso que nosotros tengamos la hipérbola con eje focal vertical en vez de horizontal, no va a cambiar mucho, va a ser igual a lo mismo, la raíz cuadrada de a cuadrado b cuadrado sobre c cuadrado, y en vez de coseno cuadrado vamos a tener seno cuadrado es tita menos a cuadrado. Entonces esta ecuación es para la hipérbola pero con eje focal vertical. Bien, era como para cerrar con cónicas y que no nos quede inconcluso, que tengamos las 4 cónicas desarrolladas en forma polar. Bueno, con eso cerraríamos, aparte de las microclases. ¿Alguien quiere preguntar algo? Les recuerdo a los que ya hicieron las microclases, no a los chicos de hoy, pero porque hay que subir al video, lo tienen que ver, pero los otros 4 restantes que ya dieron su microclase, por favor me pasen la autoevaluación. ¿Alguna otra pregunta? ¿Podría pasar una foto? Sí, señor, le pasamos una foto. Bien. Nos estamos viendo entonces, si Dios quiere, mañana en análisis 2, y si no el viernes, continuando con las microclases. Hasta luego, chicos. Chao, profe.